Buenos días, pueblo de México. Hoy es 16 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. La SEP le dice adiós a Marx Arriaga. Exhiben al alcalde prianista de Cuautla en estado inconveniente. Delcy Rodríguez advierte que María Corina Machado tendrá que responder a la justicia si regresa a Venezuela. Alessandra Rojo de la Vega hace el oso en su cruzada contra comerciantes de San Cosme. Obama responde al video difundido por Trump que lo mostraba como mono. Cine, educación y medio ambiente en las actividades del fin de semana de Claudia Sheinbaum. También le cuento sobre Salma Hayek y el encuentro con Sheinbaum, que apuestan todo por el cine mexicano. Además, le cuento lo que nos ha dejado la actuación latinoamericana en los Olímpicos de invierno. No se vayan, comenzamos. Buenos días a todos. ¿Qué crees, Coque? Me funaron. Me funaron el fin de semana por defender a la presidenta Sheinbaum. Pero eso te lo cuento más tarde, porque primero te voy a dar el contexto y arrancamos el día de hoy lunes con una noticia que fue ampliamente difundida y comentada tanto en medios de comunicación como en redes sociales. El despido de Marx Arriaga Navarro como titular de Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. El pasado viernes 13 de febrero, personal de la Unidad Jurídica de la SEP le notificó a Marx Arriaga del fin de su ciclo como fecha oficial del 15 de febrero. Por lo que debía de iniciar con el proceso de entrega de su oficina como parte de un acuerdo previo con el secretario de Educación, Mario Delgado. Así es, solecitos. El show que todos vimos en videos no se trató de un albazo o un madruguete, sino que el señor Arriaga ya estaba enterado de su salida y ese día solo se cumplió con la notificación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué destituyeron a Marx Arriaga? Pues resulta que, entre otras cosas, por tensiones entre la subsecretaria Noemí Juárez, ya que Arriaga se negaba rotundamente a modificar sus libros de texto, dicho por él. Lo que hasta ahora sabemos es que se busca incorporar a la nueva escuela mexicana el uso de tecnologías y el papel de las mujeres en la historia. Aunque sabemos de atrás tiempo que eso al exdirector Marx Arriaga no le gustó, pues en un evento público conminó a las mujeres a ir a la biblioteca a leer si queríamos liberarnos del machismo. Miren, si a mí me lo preguntan, típico de macho. Creer que las mujeres somos poco ocultas o que en el siglo XXI no hemos desarrollado el pensamiento crítico. ¿No me cree? Véalo usted. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias. Ay, pero como es más difícil hacerse cargo de sus acciones y sus palabras, Marx Arriaga se fue por la fácil. Un discurso polarizante que busca la división en el movimiento con una narrativa de una supuesta injerencia neoliberal con Ricardo Salinas Pliego a la cabeza. Mire, este discurso no solo es absurdo, es nocivo. ¿Ustedes creen que la presidenta le abriría la puerta al deudor fiscal? La respuesta corta es por supuesto que no.
Sobre todo cuando todos fuimos testigos de que hace un mes fue obligado a firmar un acuerdo para el pago de 32,000 millones de pesos tras más de 18 años de impunidad y complicidad justo con la cúpula de políticos neoliberales que afortunadamente ya están lejos de la toma de decisiones importantes. Además, en entrevista con Radio Fórmula con Juan Becerra, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reveló que existen otras circunstancias alrededor de la gestión del ahora exfuncionario que también influyeron en su relevo, pero por respeto al compañero y su trabajo, no haría públicos esos reportes. Escuchemos las declaraciones de Mario Delgado. Una omisión importante, pues que en el libro de historia no hay mujeres. Claro. Entonces, pues se tenía que, pues es que ya no se puede seguir teniendo esa omisión. Incluso la SEP, desde la SEP, que es donde se emite el calendario cívico, se incorporaron 18 mujeres para celebrarlas como una fecha histórica en nuestro calendario cívico. Tenemos además una subsecretaria, tenemos la fortuna de tener una maestra extraordinaria que es historiadora, es la que lleva la sección de mujeres en la historia, en la mañanera, porque se dedica a rescatar el legado de las mujeres en la historia de nuestro país, y además ella hizo un libro de texto donde claramente se incorporan a las mujeres, ese libro de multigrados para telesecundaria, que es un libro de historia maravilloso, pues lo que queremos es replicar eso. Sin embargo, ahí había una percepción por parte de Marx de que cualquier coma era dictada por Ricardo Salinas Pliego, era atentar contra López Obrador, era estar vendiendo a la SEP, las transnacionales estaban tras estas peticiones, o esta serie de argumentos que son. La nueva escuela mexicana es uno de los proyectos más ambiciosos iniciado por nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ese rompimiento con la educación neoliberal, con el rechazo de nuestros pueblos originarios y sus tradiciones, con los métodos de enseñanza acartonados y sin tomar en cuenta las carencias o necesidades de distintas comunidades, pues todo cambió con el obradorismo, y para bien, con una visión humanista de orgullo nacional y de reconocimiento de los ataques contra la democracia, como el fraude del 2006. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El surgimiento, planteamiento y evolución de la nueva escuela mexicana no significa sumisión a un grupo de poder, ni mucho menos de una sola persona. Se trata de una reflexión constante de las formas de aprendizaje y de la evaluación de los conocimientos, los cuales, en la etapa actual de la humanidad, se disparan a una velocidad incalculable. Miren, Marx Arriaga cumplió con una encomienda que desafió no solo a los tradicionalistas de la educación pública, sino a varios grupos de la derecha mexicana que no vieron con buenos ojos el colapso de sus postulados históricos llenos de mentiras. El propio expresidente AMLO reconoció su reesfuerzo y su lucha, lo cual es loable. Pero uno de los principios de la Cuarta Transformación, y que a nadie se le olvide, es no eternizarse en el poder y no traicionar al pueblo. Por lo que si la responsabilidad pública llegó a su fin, lo honorable es hacerse a un lado para dejar a otros que lleguen y continúen con la construcción del segundo piso de la transformación de la vida pública del país. Miren, se le agradece su contribución y puede seguir defendiendo sus ideales desde otro espacio, desde otro lugar, pero nada le da derecho a atacar al proyecto por aferrarse al cargo o pensar que es infinito lo que va a hacer, o en su ego inconmensurable, nadie lo va a hacer mejor que él. O peor, erigirse como el único autor de los libros de texto. Sobre todo cuando la educación pública en México no podría estar en mejores manos que las de la presidenta Sheinbaum, a quien de repente a muchos se les olvida que además de su liderazgo moral, es un ejemplo de excelencia académica y científica. Solecitos, en momentos así vale la pena recordar las palabras del expresidente López Obrador, quien ahí del 2023 desde su tierra Tabasco lanzó un poderoso mensaje en contra de funcionarios públicos que ven por sus intereses primero antes que los del pueblo. Vean lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y cerrar filas y unirnos, nada de divisiones y tener presente que se lucha por ideales, por principios,
por la transformación del pueblo, no por los cargos. Tenemos que estar pensando en que continúe el programa de transformación de México. De regreso a Marx Arriaga, Mario Delgado dijo que desde una junta a finales de enero se le reiteró la solicitud de incorporar nuevos contenidos a los libros de texto, que no modificar su actual contenido, O sea, eso es una cosa distinta. Una cosa es incorporar y otra cosa es quitar. Pero pues no encontró una respuesta favorable de Marx Arriaga y que el ahora exfuncionario dijo que no estaba dispuesto a presentar su renuncia. Se acordó cambiar la naturaleza de su plaza por libre designación a fin de un nombramiento a cumplirse a mediados de febrero. Pero a Marx Arriaga le valió y decidió montar uno de los shows más vergonzosos que yo al menos he visto en la historia de la Cuarta Transformación. Cuando le notificaron su salida la tarde del viernes, aunque él ya sabía del ajuste, su drama llegó hasta ese clímax donde pidió a los policías que lo esposaran y al hombre encargado de elaborar los libros de texto. O sea, así de absurdo. Aquí estamos viendo este lamentable momento atrás mío, en donde este video dura 10 minutos. 10 minutos en donde nadie lo toca. Nadie lo toca. Él solito hace el drama, él solito se va a trincherar, él solito. Solito hizo todo el show para quedar como mártir y yo creo que más bien quedó en ridículo. Eso sí, Mario Delgado reconoció que fue un error y un exceso por parte de los funcionarios que notificaron la destitución hacerse acompañar de personal de seguridad, puesto que más allá de los desacuerdos con este compañero de la 4T, el respeto es algo que debe mantenerse a toda costa. Vamos de nuevo con las palabras del secretario de Educación. Me dijo sí, correcto. ¿Qué ocurrió el viernes? Que va el jurídico, un personal del jurídico a notificarle, justamente. Mira, había muchas formas de hacer esto, Juan. Entonces, sí, no era, podíamos haberlo cesado, podíamos haberlo destituido, pero no, a mí no se me parecía justo. Entonces, ¿cuál es la salida más suave en esto? Cambiar la naturaleza de esa plaza, para que se convierta en una plaza de libre designación, de tal manera que pues, el secretario puede designar libremente a esta dirección general o la subsecretaría. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la naturaleza jurídica. El viernes lo que ocurre es una diligencia para notificarle que su plaza cambió de naturaleza jurídica y que a partir del 16, como quedamos, puede haber un nuevo nombramiento. ¿Cuál fue lo desafortunado aquí? Pues que este abogado, que le mandan a hacer la notificación, se le ocurre acompañarse de elementos de resguardo. Eso fue un error innecesario, un exceso, porque hay diligencias que se hacen, por ejemplo, donde vas a asegurar una oficina. Así, a ver, señor, usted ya no trabaja aquí, que le vaya bien, vamos a asegurar la oficina. Pues no era el caso, porque justo yo dije, avísenle antes. Por eso se le avisó el viernes, si no el lunes hubiera llegado, ahí sí, pues, con policía cierran oficina. Pero eso no se trataba de eso y nunca debe ocurrir un trato así entre compañeros. Yo estoy muy molesto con esa situación y ya le pedí al órgano interno de control que me diga exactamente quién pidió y por qué lo pidió. Y pues va a haber consecuencias, no podemos tener funcionarios que tengan esa mentalidad. Entonces, bueno pues en eso estamos. Claro, nos quedan 2 minutos. En fin, solecitos, hasta la noche del domingo el señor Arriaga seguía atrincherado en su oficina de la SEP, más aferrado que el exnovio de Belinda. Como parte de su demagogia, durante el sábado y domingo inició transmisiones en su cuenta de Facebook para denunciar los supuestos golpes en su contra. No hacía falta encerrarse en una oficina pública como forma de protesta, sobre todo cuando ya sabía de su inminente salida y este escándalo representa más a un ataque contra el propio movimiento que una defensa de derechos. Se agradecen las aportaciones, pero se agradece más hacerse a un lado y dejar que otros sigan con el trabajo, sobre todo cuando está en juego el futuro de nuestras infancias. Y de última hora, en su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y sostuvo que los libros de texto no son patrimonio de una sola persona. En su posicionamiento aclaró que el gobierno reivindica los principios de la nueva escuela mexicana y que los ajustes planteados a los libros de texto son por la necesidad de actualización de contenidos y para incluir a las mujeres heroínas en la historia de México, postulados que Arriaga rechazó. La presidenta reiteró que valora y aprecia el trabajo realizado por el exfuncionario, pero ante los desencuentros y la necesidad de fortalecer los libros, se acordó su relevo en este cargo, con la posibilidad de que siguiera colaborando con el gobierno desde otra área. Escuchemos las palabras de la presidenta. Marx Arriaga
no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces, miren, el fin de semana le estaba diciendo yo al principio de este bonito noticiero que me funaron por defender la decisión de la presidenta de evaluar a otros perfiles dentro de la dirección que tenía Marx Arriaga, ya que se rumoraba que él no estaba de acuerdo con los contenidos que se querían incorporar. Cuando vi todo el show de Marx Arriaga, yo pensé que, pues eso, que era un show y que nadie se tiene que eternizar en un cargo. Cuando dejas de ser útil para un movimiento, para un trabajo, lo mejor es que te digan, ¿sabes qué? Me voy. Ya no soy útil, podré ayudar desde otro espacio, sobre todo las personas que venimos desde la izquierda sabemos muy bien que muchas veces hay que retirarse para que otras personas entren y tengan la oportunidad de hacerse de la vida pública, digamos. Y de servir al pueblo, porque esa es la principal comisión que el presidente López Obrador nos enseñó a todos los que trabajamos con él. Bueno, yo osé decir que Marx Arriaga estaba montando un show y que eso le hacía daño al movimiento de la transformación, y me funaron en Twitter, bueno, en X. Me funaron todos los pseudo-obradoristas, empezaron a decir que no eran las formas, que él había aportado mucho, que ahora iban a entrar los neoliberales, que era culpa del secretario de Educación que quería incorporar a los neoliberales y Ricardo Salinas Pliego, y que la Coca-Cola y que no sé qué. Yo les tengo un mensaje a todos los que me funaron ese día. La presidenta es la que hoy dice que Marx se estaba negando a incorporar a los libros de texto a las mujeres en la historia. Y yo digo, no solamente mostró su mezquindad y aferrarse al puesto, sino que ahora sabemos que es un machito. Ahora sabemos que es un machito, y con mayor razón. Retírate, Marx Arriaga, de la Secretaría de Educación Pública. Si de verdad estás tú a favor de los empleados de la educación, como dices estarlo, y que esa es tu lucha, hay muchos otros espacios que puedes aportar a este país, más que aferrarte a un cargo, a un puesto y a un salario. Es cuanto. En fin. En otras noticias, fíjense, solecitos, que una sesión ordinaria de Cabildo, esto está buenísimo. En una sesión de Cabildo de Cuautla terminó por convertirse en el tema más comentado en el ámbito político local durante este fin de semana. Luego de que se difundió un video en el que el presidente municipal Jesús Corona Damián aparece encabezando la reunión con dificultades visibles para hablar y conducir la sesión. Y es que si no es por la vía de la polémica o el ridículo, no se conoce a estos prianistas de media tabla, que dan la nota no por una acción responsable,
ni mucho menos por el ejercicio sano del poder, sino por su falta de compromiso político en su jurisdicción. Dicha grabación corresponde al 12 de febrero, fecha en la que se celebró la primera sesión ordinaria de Cabildo del 2026 en el municipio de Cuautla, Morelos. En las imágenes se observa al edil con pausas prolongadas, frases repetidas y problemas para articular con claridad sus intervenciones. En distintos momentos manifestó inconformidad con la dinámica interna del órgano colegiado, señalando que no percibía interés suficiente en ciertos temas y subrayando que su prioridad es impulsar obra pública para el municipio. Lo dijo así, como lo estoy diciendo yo, pero en idioma borracho. El material comenzó a circular ampliamente. Usuarios cuestionaron el desempeño del alcalde y sugirieron que podría encontrarse en estado inconveniente durante un acto oficial. La polémica creció rápidamente y se trasladó del entorno digital al debate público. Frente a los señalamientos, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica las versiones difundidas. Pues ni modo que lo admitieran, que había aplicado lo que se conoce como un Felipe Calderón. ¿Sabes qué, Omar? El fin de semana estaba viendo yo la red social y me encontré que Adela Micha entrevistó al hijo de Felipe Calderón. Y entonces Adela Micha le pregunta directamente al hijo, a Luis Felipe Calderón. Le dice, ¿tu papá es alcohólico? Y él contesta, no. Pues ni modo que diga que sí y acepte que en su familia hay un problemita con una enfermedad psicosocial. En fin, lo mismo hizo el ayuntamiento de Cuautla. El posicionamiento oficial denunció los reportes como carentes de sustento y que su propagación buscaba desinformar a la ciudadanía, pero pues todos lo vimos ahí bien borrachito. La administración municipal explicó que ese mismo día el alcalde cumplió con una agenda continua de reuniones de carácter administrativo y de gestión, incluso con traslados fuera del municipio, lo que habría generado un desgaste físico considerable. Bueno, pero cuando uno está cansado, yo digo, no habla arrastrando las palabras, ni se le apaga el lóbulo prefrontal y empieza a repetir como merolico cositas, ¿verdad? Nomás se los dejo ahí. De acuerdo con el gobierno local, pese al cansancio acumulado, el presidente municipal decidió atender su último compromiso programado y participar formalmente en la sesión de Cabildo, encontrándose, según la versión institucional, en condiciones de ejercer plenamente sus funciones. No fue lo que vimos, pero bueno. En fin, les cuento, solecitos, esta no es la primera ocasión en que Corona Damián enfrenta cuestionamientos similares. El 15 de septiembre del año pasado, durante la ceremonia del Grito de Independencia, también fue objeto de críticas por su comportamiento al momento de recibir la bandera y por las dificultades que presentó al lanzar las arengas y los vivas desde el balcón municipal. En el plano político, el caso ha tenido bastantes repercusiones. El alcalde regresó al cargo tras el más reciente proceso electoral impulsado por una coalición integrada por el PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas. Sin embargo, las dirigencias estatales del PRIAN ya lo andan negando. Dicen, no salió de nuestras filas. Y es que es de destacar la facilidad con la que el PRIAN históricamente se lava las manos y le echa la bolita a alguien más ante situaciones como esta o peores. Y se están deslindando no tanto por este problemita con los tragos. Los prianistas saben bien que el presidente municipal está siendo investigado por cargos graves de corrupción. Por ejemplo, existen observaciones derivadas de auditorías que apuntan a presuntos desvíos de recursos por más de 300 millones de pesos en el gobierno de Corona Damián. La dirigencia de Acción Nacional dijo que serán más estrictos en la selección de candidatos para evitar perfiles con antecedentes similares. Miren, yo les digo a ustedes, prianistas de Morelos, ¿qué nivel de cinismo? Obviamente conocían la vida y mentira de Jesús Corona Damián. Digamos que no tanto los vicios, pero sí las corruptelas, que lleva así, mira, una tras otra. Hay que recordar que desde hace un año se habían denunciado vínculos de Corona Damián y de Agustín Toledano Amaro, edil de un municipio de ahí por Morelos, con líderes de organizaciones criminales. Ya para cerrar este vergonzoso tema, les cuento que al momento no se han anunciado la apertura de algún procedimiento administrativo relacionado con lo ocurrido en la sesión del 12 de febrero, pero la controversia sigue abierta y la ciudadanía está pidiendo explicaciones más contundentes y realistas por parte del ayuntamiento, porque claro, los prianistas siguen creyendo que pueden subestimar al pueblo. Todo mal, todo, absolutamente todo mal.
En más noticias, les cuento que en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió funciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje directo a la dirigente opositora María Corina Machado en torno a su eventual regreso al país. En declaraciones concedidas a NBC News, la actual presidenta interina de Venezuela afirmó que si Machado decide volver al territorio venezolano, deberá rendir cuentas ante las autoridades. Me estoy riendo porque creo que el del prompter también viene en estado como el alcalde de Cuautla. Bueno, les decía yo que Delcy señaló que la opositora promovió sanciones internacionales y solicitó acciones externas contra el gobierno, por lo que, desde su perspectiva, tendría que responder por esas decisiones. Esto dijo Delcy Rodríguez. Maria Corina Machado says she wants to return to Venezuela. Will you make sure she can return here safely and even run for president if she wants to? Mira, sobre su vida, nosotros no entendemos por qué muchas veces se hacen, no voy a decir show, pero se hacen situaciones que no existen. Y sobre María Corina Machado, ella debe responderle al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica, debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela, debe responder al país porque aplaudió una agresión militar externa contra Venezuela. Hay muchos aspectos donde esta persona deberá responder a Venezuela. Machado permanece en Estados Unidos desde diciembre, aunque ha manifestado su intención de regresar a Venezuela, no ha establecido una fecha concreta. Las palabras de la presidenta encargada han generado inquietud en sectores opositores que consideran que podría enfrentar procesos judiciales o restricciones si se concreta su retorno. Durante la entrevista, Rodríguez también reveló que ha sido invitada a participar en una visita a Estados Unidos, lo que representa la primera visita oficial de una figura del chavismo a Washington en casi 3 décadas. Indicó que el viaje podría realizarse una vez que se consoliden mecanismos de cooperación bilateral. Ese mismo día sostuvo un encuentro en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Christian Wright, lo que analistas interpretan como una señal de acercamiento diplomático. Rodríguez defendió además la legitimidad de Nicolás Maduro, pese a que actas electorales difundidas tras los comicios de 2024 mostraron una amplia ventaja para el candidato opositor Edmundo González. Rodríguez sostuvo que tanto Maduro como la primera dama, Cilia Flores, son inocentes de los cargos relacionados con narcotráfico que enfrentan en un proceso judicial en Nueva York. Esta conversación televisiva se suma a otra concedida por Jorge Rodríguez a la cadena Newmax. Especialistas consideran que estas entrevistas forman parte de una estrategia de comunicación en un contexto donde el acceso de prensa extranjera a Venezuela continúa siendo limitado. En medio de las tensiones políticas internas y presión internacional, las declaraciones de Delcy Flores reavivan el debate sobre el clima político en Venezuela y el futuro inmediato de la oposición, particularmente en torno a la figura de la siempre impresentable y vendepatrias María Corina Machado. Ay, me voy a acomodar, porque fíjate que les voy a contar que una no puede pasar un fin de semana a gusto en la alcaldía Cuauhtémoc, porque a la TikToker se le ocurre hacer de las suyas toda la vida. Y sí, estoy hablando de Alessandra Rojo de la Vega, ya que el viernes les contamos que la alcaldesa tenía mucho que explicar sobre el tapado de baches y sus sobreprecios, pero parece que su necesidad de llamar la atención no tiene límites. Y ese mismo día en la noche aplicó el agarra mi cerveza y aplicó así, se fue a soltar golpes y mentadas de madre contra comerciantes ambulantes instalados en San Cosme. Ay. Bueno, ya saben que aquí no vamos a defender absolutamente a nadie, sobre todo cuando esto parece un pleito de dos personas con muchos cuestionamientos, como en el caso de Alessandra y de la diputada Diana Sánchez Barrios, quien es señalada como representante de los comerciantes instalados de manera irregular. Miren, les voy a contar todo el chismecito.
El choque inició cuando la alcaldesa llegó en su falso y característico tono de buena ondita, más bien condescendiente si me lo preguntan, para solicitar a los vendedores su retiro conforme a un oficio de administración. Miren, aparentemente hubo diálogo al principio y entendimiento y ya, o sea, como que se estaban poniendo de acuerdo, incluso se mencionó la gestión de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para resolver el conflicto. Pero como siempre pasa, de repente funcionarios de la Cuauhtémoc comenzaron a levantar los puestos y mercancía pese a que aún no se encontraban presentes los representantes del gobierno capitalino. Entonces empezó la campal y ahí se dieron con todo, de los dos lados, ¿eh? Los funcionarios locales comenzaron los empujones y de repente los comerciantes también se calentaron y a aplicar la estrategia de montonero y entre varios armaron una bolita de golpes y patadas. Miren, todos contra todos. Lamentablemente también se registraron agresiones contra mujeres, incluidas, según la señora, también contra ella. Alessandra Rojo de la Vega terminó correteada y se encaró con los manifestantes, a quienes les gritó que se dejaran venir e incluso soltó un sutil órale, tí. No lo voy a decir, amigos. Me niego a ser tan vulgar como esa señora. Mientras amenazaba que no los iba a dejar trabajar jamás. Eso dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, criminalizando vendedores ambulantes. Imagínense. Y miren, aquí no andamos de persinados, pero no es correcto que una funcionaria insulte ciudadanos, mucho menos si usa una expresión que lastima a algunos sectores de la diversidad. Sí, esa palabra que empieza con P y termina con O. Sí, esa fue la palabra que históricamente ha lastimado a los integrantes de la comunidad LGBT y que esa señora le lanzó a los vendedores ambulantes que se ponen en la alcaldía que ella dice gobernar. Vean nada más qué numerito se aventó Alessandra Rojo de la Vega. ¡Claudia! ¡Claudia! Yo la cuido, suéltamela. En fin, en medio de la pelea campal, la alcaldesa terminó con un moretón en la cara, por lo que al día siguiente acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por las agresiones. En un video en su cuenta de Instagram condenó una supuesta falta de solidaridad de la jefa de gobierno Clara Brugada al recordar que tras el lamentable asesinato el año pasado de sus colaboradores Jimena Guzmán y Jorge Muñoz, ella sí mandó un mensaje de aliento, pero ahora no recibió ni una llamada por parte de las autoridades por su moretón en forma de corazón. No es lo mismo, Alessandra, y tú lo sabes, y usar eso es bajísimo. No conforme, Alessandra Rojo de la Vega se burló de su órale y dijo que mandará a enmarcar una imagen del momento para colocarla en su oficina. De ese nivel. Por su parte, la diputada Diana Sánchez Barrios denunció que la alcaldesa tuvo un comportamiento violento, clasista y hasta homofóbico, por lo que reiteró su defensa de los comerciantes como parte de una resistencia en contra del encarcelamiento de la vida, el encarecimiento de la vida y la gentrificación en la Cuauhtémoc. Alessandra Rojo de la Vega vuelve a dejar en claro que no tiene control de la alcaldía que gobierna y que los ciudadanos no la respetan. No se trata de presumir moretones y mentadas de madre como símbolo de autoridad, sino de aplicar la ley en apego a derecho y si acaso, abrir espacios de diálogo para conocer las necesidades poblacionales de los más vulnerables. ¿No crees, Alessandra? Pero su afán de protagonismo la lleva a poner en riesgo hasta su propia integridad física y la de sus colaboradores, que es aún más grave. Uno sabe, Alessandra, como feminista, uno lo sabe, que cuando uno pone el cuerpo, pone la vida, pero tú
poniendo en riesgo la vida de tus colaboradores, cuando sabes que es inminente que los comerciantes están buscando un puesto de trabajo y que pagan por ponerse en la calle, y tú los arriesgues a una bronca así, es tu responsabilidad, y si algo le pasa a tus colaboradores, tú eres la culpable, y más allá de ese numerito que armaste con tu moretón en la cara, deberías pensar en las familias de tus colaboradores y de esa gente que muchas veces gana lo mínimo poniéndose en la calle. Y tu video en Instagram fue lamentable por criminalizar a los vendedores ambulantes y decir que las calles limpias, la gente que trabaja en las calles no es ningún mugrero, como tú quisiste hacer ver en tu video de Instagram. Esa gente tiene que salir a trabajar, como tú y yo. Nada más que tú criminalizas a quien quiere trabajar en tu alcaldía. Nomás ojo ahí a la alcaldía Cuauhtémoc, ¿eh? Y bueno, de última hora, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema, donde evitó comentar de manera específica el caso. No obstante, aclaró que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, le tocó mediar en operativos con comerciantes. También dijo que como secretaria de Medio Ambiente, ahí en el sexenio de López Obrador como jefe de gobierno. Pero en ninguno de ellos hizo un show. La presidenta hizo un llamado para priorizar acciones y visión de gobierno antes de enfrentamientos. Vamos con las palabras de la presidenta. Me tocó como jefa de gobierno, obviamente, y la complicación siempre del centro histórico. Pero pues no se hace show de eso, ¿no? Se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo. Siempre hay pues sus complicaciones en el ordenamiento. Entonces, yo creo que la política y el ejercicio de gobierno pues tiene que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión. En otras palabras, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Eso merecen los comerciantes y merecen reubicación, reordenamiento y derecho al trabajo. En fin, le voy a contar de otra cosa. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, rompió el silencio sobre el video que circuló en redes sociales que lo mostraba a él y a su esposa como simios. Material que fue compartido desde la cuenta de Truth Social del presidente Donald Trump. La polémica comenzó el pasado 5 de febrero cuando el video fue publicado. En las imágenes, además de la representación ofensiva de Obama y de la ex primera dama, Michelle Obama, se retoman afirmaciones desacreditadas sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. La difusión del material provocó críticas inmediatas en distintos sectores políticos en Estados Unidos. En un inicio, la Casa Blanca desmintió las reacciones y calificó la indignación como una exageración. Sin embargo, horas más tarde, el contenido fue retirado y se atribuyó su publicación a un error cometido por un integrante del equipo de trabajo. Obama abordó el tema durante una entrevista con el podcaster político Brian Tyler Cohen. Ahí dijo que el discurso ha llegado a niveles de crueldad que, en su opinión, no se habían visto antes en el país. Indicó que muchos ciudadanos perciben con inquietud este tipo de payasadas y que el intercambio de ideas se ha transformado en una especie de espectáculo permanente, tanto en redes sociales como en televisión, donde parece haberse perdido cualquier sentido de vergüenza. El demócrata apuntó que en algunos espacios políticos y mediáticos se ha debilitado el respeto por el cargo público y por las normas básicas de decoro. Para Obama, esta transformación en la manera de discutir los asuntos públicos podría tener consecuencias directas en el escenario en el escenario electoral. Vamos con Obama a ver qué dijo. It's important to recognize that the majority of the American people find this behavior deeply troubling. There's this sort of clown show that's happening in social media and on television, and what is true is that there doesn't seem to be any shame about this among people who used to feel like you had to have some sort of decorum and a sense of propriety.
and respect for the office, right? So that's been lost. Además, Obama consideró que la respuesta final no vendrá de los actores políticos, sino de la ciudadanía. La polémica por el video difundido desde la cuenta de Trump se suma a una serie de episodios recientes que evidencian la polarización política en Estados Unidos. Para analistas, el caso es un ejemplo más de la tensión que atraviesa el debate público y del impacto que pueden tener los contenidos virales cuando provienen de figuras de alto perfil. Obama concluyó que, en última instancia, serán los votantes quienes definan el rumbo del discurso político en el país a través de su participación en las urnas y de la valoración que hagan sobre el tono que hoy domina la conversación pública. Donald Trump sigue jugando con fuego en temas como el autoritarismo, la persecución de migrantes, los abusos policiales y hasta la discriminación. Ojo que el pueblo de Estados Unidos le podría poner un estate quieto en las elecciones intermedias del mes de noviembre. En fin, viene mi sección favorita de la semana, que es ¿qué hizo la presidenta Sheinbaum todo el fin de semana? Pues le cuento que tuvo un intenso fin de semana de actividades públicas marcado por anuncios en materia cultural, educativa y ambiental, con mensajes enfocados en el fortalecimiento de la industria cinematográfica nacional, la ampliación de oportunidades educativas para jóvenes y el saneamiento de cuerpos de agua estratégicos. El viernes, la jefa del Ejecutivo adelantó que su gobierno presentará iniciativas legales para fortalecer el apoyo al cine mexicano y proteger áreas claves como el doblaje. Explicó que la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisuales es el resultado de un trabajo colectivo con integrantes de la industria a nivel nacional, con una participación destacada de colectivos independientes. El objetivo, dijo, es responder a las necesidades reales del sector y garantizar condiciones más equitativas para la producción audiovisual. La mandataria subrayó que esta legislación busca asegurar la exhibición de películas mexicanas tanto en salas de cine como en plataformas digitales, además de establecer incentivos fiscales dirigidos a determinadas producciones. Destacó que México cuenta con una creatividad reconocida internacionalmente y con cineastas que han sido premiados en distintos foros globales, por lo que consideró indispensable respaldar este talento con mayores recursos. En ese sentido, precisó que la iniciativa contempla un incremento presupuestal con énfasis en proyectos independientes y en aquellos realizados en lenguas originarias. Ese mismo día, Sheinbaum también utilizó sus redes sociales para felicitar a António José Seguro por su triunfo en la elección presidencial de Portugal. En su mensaje reconoció la voluntad expresada por el pueblo portugués en las urnas y reiteró la disposición del gobierno mexicano para fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambas naciones. El sábado, la presidenta continuó su agenda en San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala, donde informó que a través del Bachillerato Nacional, México está ampliando la oferta educativa en el nivel medio superior y actualizando los planes de estudio. La presidenta remarcó que la educación media superior es una etapa clave para evitar la deserción escolar y abrir oportunidades de desarrollo. Durante su gira por Tlaxcala, Sheinbaum supervisó además el avance de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tlaxco. Posteriormente informó que estas obras forman parte de un conjunto de 9 plantas destinadas al saneamiento del río Atoyac, considerado uno de los más contaminados del país. En el recorrido estuvo acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres. El domingo, desde Palacio Nacional, la presidenta anunció un nuevo esquema de incentivos fiscales para la producción de películas, series y documentales en territorio nacional. Explicó que este modelo responde a la necesidad de que se filme más en México, tanto en proyectos nacionales como internacionales e independientes. Dijo que el esquema contará con una comisión gubernamental encargada de respaldar producciones que difícilmente tendrían acceso a financiamiento, al tiempo que se busca atraer proyectos extranjeros, asegurando la contratación de talento mexicano en todos los oficios vinculados a la cinematografía. Sheinbaum informó que este nuevo modelo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y destacó que su implementación implicará la generación de empleos y una mayor derrama económica. Desde la sede del Ejecutivo reconoció la trayectoria de la productora Ina Payán y de la actriz, productora y guapísima de profesión Salma Hayek.
Finalmente, Sheinbaum aseguró que el plan es integral, ya que abarca la formación de talentos, la producción, la exhibición y la preservación de materiales audiovisuales. En ese marco, destacó el papel de la Escuela de Artes y Oficios Cinematográficos, ubicada en la 4ª sección del Bosque de Chapultepec, así como la ampliación del Centro de Capacitación Cinematográfica en el Centro Nacional de las Artes, certificado por la Secretaría de Educación Pública, como espacios clave para fortalecer el futuro del cine mexicano. Ahora sí, es un buen momento para ser cineasta. Ahora sí, cuánta ansia, cuánta ansia. ¿Saben qué? Tengo una noticia para ustedes. Despedimos al Solecito por el altercado que tuvo el... Ahí estás, ahorita te saludo. Él es un... Solsticio. Espérame, no me vayas a... Claro. Muy bien. Ok, aquí estoy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Inri. Feliz de verte. Gracias. Inri. Descansa en paz, Solecito. Descansa en paz, Solecito. Dios te bendiga. Sí. ¿Cuál es la canción del día? ¿Cuál es la canción del día? Dime tú. La canción del día es... No se le ocurre nada. No se me ocurre nada. Bueno. Travis Scott. Psycho Mob. Psycho Mob. Muy bien. Gracias. Que te vaya bien. Amanecer. Solsticio. Solsticio. Que sea, mira, él como la Barbie, que sea lo que quiera hacer. En fin, y como les iba diciendo, Salma Hayek regresó a México para agradecerla a la presidenta Claudia Sheinbaum por los nuevos apoyos al cine mexicano a través de un incentivo fiscal equivalente al 30% del impuesto sobre la renta para proyectos audiovisuales que se realicen en territorio mexicano. Desde Palacio Nacional, la actriz, productora y ahora directora de cine se mostró visiblemente emocionada por este cambio en las políticas de respaldo a la cultura y el arte, pues recordó que la industria pasó muchos años en el olvido durante gobiernos anteriores. El incentivo tendrá un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto y exigirá que al menos 70% de las personas y recursos empleados sean hechos en México. A estos apoyos podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, empresas extranjeras con operaciones en México y productoras extranjeras con una base en México. Los montos mínimos de inversión serán 40 millones de pesos para largometrajes de ficción, animación o series, 20 millones de pesos para documentales, 5 millones de pesos para procesos como postproducción, animación o efectos visuales. Y en su mensaje, la señora Salma Hayek dijo que debe toda su carrera a sus inicios en el cine mexicano y que su regreso la entusiasma por esta nueva visión y la posibilidad de mostrar al mundo la belleza artística de México, tanto en sus paisajes cinematográficos como en el talento detrás de la cámara, así como las posibilidades de turismo para comunidades locales. Vamos con las palabras de Salma Hayek. Aquí lo hay todo. Nosotros podemos doblar por cualquier país. Aquí lo hay todo. No existe otro país que tenga lo que tenemos. Cuando vean las locaciones de mis películas, no lo van a poder creer. Las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que ahí estaban. Ay, ojalá que no se vayan a explotar muy rápido, pero sí tantito que entre un poco más también a la economía del turismo, ¿por qué no? Y también la visión de nuestra secretaria de Turismo, que entendió muy bien que también esto es un comercial para nuestro país y que yo con muchísimo orgullo voy a ir cada vez que yo promueva esta película. Yo promoveré también quién es México y nuestra belleza. Los pocos extranjeros, que son pocos, están impresionadísimos de nuestro nivel, porque no nada más no pueden competir con nosotros en cuestiones de visualmente quiénes somos, que hay de todo, la diversidad, pero también técnicamente somos maravillosos. O sea, hay muchísimo talento detrás de las cámaras, muchísimo. Respecto a su nueva película, la cual está filmando en Veracruz y Quintana Roo, Salma dijo que se trata de una carta de amor a México y destacó la importancia de mostrar al mundo nuestro verdadero rostro ante ataques infundados. Además, celebró la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las gobernadoras Mara Lezama y Rocío Nale. Vamos otra vez con Salma Hayek. Y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir este apoyo. Inclusive nuestra secretaria de Cultura ha sido una de las que han estado luchando, y mi socio Stacy Persky, que ya teníamos toda la data de por años, y muchos de ustedes, ¿no? Pero quizá lo que no teníamos era esta presidenta, porque
La verdad, al principio, yo siempre trato de mantenerme alejada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito, pues empezando por los estados donde se iba a filmar. Sorpresa, 2 gobernadoras, perdón, pero esto sí voy a hablar del poder femenino, el que no le guste que se salga, porque prepárense, vámonos. 2 mujeres, wow, qué diferencia. Pero como siempre, regrésenmela, por favor. Bueno, ahorita que me lo regresen, miren, nada más voy a decir, Poncho Gutiérrez, son las 10 de la mañana un lunes. Por favor, contrólate. ¿Qué te pasa? O sea, no les voy a decir lo que puso. Miren, puso en el chat, perdón, pero pensé mal al entrar a ver un hombre enmascarado con la bichis. Ese de P. Mañosos. O sea, imagínense. ¿En qué estás pensando, Alfonso Gutiérrez? Chécate. En fin, voy a continuar con Salma Hayek. Pero como siempre, no podemos tener momentos bonitos sin que prianistas se aparezcan para intentar arruinar la fiesta. En este caso, se trata de la señora Denise Dresser, quien en su cuenta de X criticó a nuestra querida Salma por supuestamente desconocer la problemática del país. Miren, es bien descarada esta señora, cuando son ella y su pandilla de pseudointelectuales los que se arrodillan y rinden alabanza ante cualquier experto o analista extranjero que emite un diagnóstico parcial y político sin sustento ni contraste con información de campo o testimonios de ciudadanos de a pie. Esa, o sea, si usted, señora Denise Dresser, se fuera a investigar a la calle, seguramente tendría una visión de país distinta y no la que ahí anda esbozando en programas y mesas fifís. Para empezar, Salma Hayek se concentró en destacar los apoyos a la industria que conoce a la perfección y que ahora entra en una etapa con acciones sin precedentes. Segundo, la compañera es mexicana y puede opinar lo que quiera de la vida pública del país, sea para bien o para mal. Ya no vivimos en aquellos tiempos donde se tenía que pedir permiso a los eruditos de la política y el arte para tener una opinión. Con sus privilegios también se acabó su falsa superioridad moral y el monopolio de los debates sobre nuestra identidad como mexicanos. Simplemente ustedes, opinólogos de profesión, ya no nos representan. En fin, esto fue todo por el día de hoy, solecitos. No se olvide dejar su like, comentar este video y suscribirse a este canal. Yo los veo mañana con el corazón por delante. Adiós.